Noche, Dios mío, síguete glorificando, mi Señor, en tu bendita palabra. Bendice. Bendito es el nombre del Señor. Hoy continuamos, hermanos, con la enseñanza sobre el libro de Hebreos. Y qué lindo poder seguir conectando toda esa revelación que el Señor dejó en su palabra, porque es la misma palabra la que nos dice quién es la persona que escribió el libro de Hebreos. Y quiero dar un corto repaso, porque uno que se refiere el libro de Hebreos es sobre la supremacía del Mesías. Y vamos a ver, hemos visto dos puntos del por qué el escritor de Hebreos, Pablo, fue el que lo escribió. Pero vamos a profundizar, a entrar más adentro, más profundo, para poder que sean las escrituras las que pongan la firma de que verdaderamente fue este varón el que escribió ese libro. Vamos a ver cosas profundísimas, maravillosas, y las que ya hemos visto son suficientes, pero vamos a ir más a fondo. Bendito es el Señor, porque la voluntad de Dios es capacitarnos, es enseñarnos. La voluntad de Dios es revelarnos su palabra a sus hijos. A nosotros Dios no nos habla por parábolas, a nosotros Dios nos habla directamente a través de su Santo Espíritu. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, estamos en la supremacía del Mesías ungido. ¿Y por qué estos dos varones, Moisés y Elías, se presentaron delante de él? Como una prueba de que ellos los envió el Padre para que ellos confirmaran el ministerio del Mesías, el ministerio del ungido de Dios, y ahí se manifestó esa gloria, como dice Juan, que vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ellos se aparecieron y en ese momento se iluminaron. Dice que con un blanco que no existe, no hay jabón ni material en la tierra, ni sustancia que lave la ropa con ese blanco sobrenatural que se presentó al dar una muestra de la gloria de Dios sobre el Mesías ungido. Entonces vamos a seguir avanzando para que sigamos viendo y profundizando en la hermosura de la palabra, para que ella misma nos enseñe quién fue el que escribió el libro de Hebreos. Vimos de que el Mesías, y esto es muy importante, Dios, es muy importante que entendamos y nos apropiemos de los cambios que trajo el Mesías, hermano. Para muchos es un supuesto Mesías. ¿Por qué? Porque ese cambio no se ve en la vida del creyente. Entonces, con razón la gente dice: ¿cuál Mesías? ¿Cuál mentira? Si antes era mejor. En muchos casos hay creyentes que se llaman cristianos que antes eran mejor. Ahora, con el nombre de cristiano y congregándose, hacen cosas peores, porque si ya tienen la luz, ya las cosas que hacen son peores porque las hacen bajo la luz. Entonces, es importante que usted y yo entendamos y nos apropiemos rápidamente. Miremoslo de esos cambios. Los quiero ver rápido porque la semana pasada los vimos lentamente. Entonces, el Mesías trajo nuevos cambios. Para reconocer de que era el Mesías, él había profetizado de que habría algo diferente cuando él viniera, una gloria diferente que se manifiesta y se proyecta a través de lo más poderoso que trajo el Mesías, que fue el Espíritu Santo de Dios, el cual no estaba en las personas en el antiguo pacto, o mejor dicho, en el primer pacto. No lo llamemos antiguo porque para Dios no ha pasado.
Es el pacto de Dios y la palabra de Dios es eterna. Entonces, esos cambios, llamémoslo uno, cambio de vida. Es obvio, hermanos, que cuando si vino el Mesías a mi vida, el Mesías no viene a una persona sin traer su luz, sin proyectar su luz eterna, sin llenarlo de poder, porque el Señor dijo: y recibiréis poder. Él no dijo: y recibiréis una religión, hermanos. Él dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el primer cambio que viene a una persona cuando el Mesías se adentra en él: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo dentro de vosotros. Entonces, eso lo dice Juan 14:20. Entonces, el cambio que trae el Señor es una nueva vida, para que en esa nueva vida entonces se desarrolle todos esos otros cambios sobrenaturales que deben venir en esa vida. Como dice Juan 1, 12 y 13, ya no engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí es donde se manifiesta ese poder que hace diferente. Estaba lleno de 603 mandamientos, mandatos, para que en la carne los cumplieran, pero por mucho que se esforzaron, terminó Pablo diciendo: miserable de mí. Y Pedro, acuérdese lo que dijo en Hechos capítulo 15, dice: cómo ustedes tientan al Señor, tratando de que los gentiles sigan unos mandamientos y unos mandatos, unas leyes que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. Entonces, imagínense cómo dice ese gran apóstol Pedro y cómo Pablo dice: miserable de mí. Después dice: gracias doy a Dios por su Mesías ungido, el cual trajo poder de lo alto cuando se me presentó en camino a Damasco. Entonces, y la vida de Pablo fue transformada. Entonces, hermanos, si su vida y la mía vino ese encuentro, esa luz sobrenatural que vino sobre Pablo, entonces lo más natural, según el reino de Dios y según su palabra, es que a su vida y a mi vida venga lo que le vino a Pablo, a Pedro, a Juan, a cada uno de ellos: una nueva vida. Entonces, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es el primer cambio que trajo el Señor. Ahora, entonces, segundo cambio de orden. Anteriormente, en el primer pacto, ellos estaban supeditados al orden según Aarón o al orden levítico, y eso se cambió. El Señor dijo y lo profetizó desde que por allá en Génesis, después de que Abraham vino de la guerra, dice que se le apareció Melquisedec y dice que a él le dio los diezmos, por supuesto, porque era superior a él. Entonces, ese Melquisedec, Dios había prometido que de ahí vendría un nuevo sacerdocio. Entonces, lo segundo que viene es que ya nosotros no estamos bajo el orden levítico, nosotros ya estamos bajo el orden según Melquisedec, el sumo sacerdote, el Mesías ungido, que está ministrando no en el desierto, no en Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ese es el segundo cambio, hermanos. El tercer cambio, por supuesto, el sacerdocio. Según lo dice el Señor, ya hay un nuevo sacerdocio, hay una nueva nación, hermanos, que lo habla primera de Pedro 2:9, linaje escogido, hermanos, ya escogidos nosotros. Por supuesto que cuando hablamos de nosotros, tengamos en cuenta que está hablando es del pueblo judío, porque el pueblo judío fue con ellos que empezó la iglesia. La iglesia empezó con el pueblo judío. Entonces, cuando el Señor habla de nosotros, dice que nosotros somos linaje escogido, está hablando del pueblo judío y de nosotros, porque ya en el Señor somos un solo hombre, un solo pueblo. Entonces, gloria a Dios. Entonces, linaje escogido, y dice, ya no sacerdocio levítico, sino real sacerdocio. ¿Por qué? Porque tenemos un rey en los cielos y un rey en la tierra y un rey en el universo, y nosotros somos sacerdotes de ese sumo sacerdote. No se nos olvide, hermano,
El sacerdocio levítico le servía a Aarón. Dios dispuso a todos los sacerdotes, tanto a los coatitas como a los meranitas como a los gersonitas, para que le sirvieran a Aarón. Ahora Dios nos llama a nosotros uno solo, según el real sacerdocio, para que le sirvamos al sumo sacerdote, ya no Aarón, sino Jesucristo, el sacerdote, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces mire lo hermoso, ese tercer cambio que debe traer en su vida y en la mía, hermanos. Dios mío, qué gozo tan grande usted y yo conocer estas cosas preciosas y apropiarnos de ellas, no como más como una religión. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Entonces, cambio de sacerdocio, ya usted no es levita, ya usted es real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Cristo, a precio de su preciosa, bendita sangre, valorada por el Padre. Entonces, ahora somos ese linaje escogido, por supuesto, no se les olvide. Primero que todo, ahí está el pueblo judío, porque los primeros de la iglesia fueron judíos, todos los discípulos eran judíos, y de ahí vinieron los 3.000 y después los 5.000, todos judíos. Y ahí nos injertamos nosotros. Entonces la iglesia del Señor, esa iglesia de Cristo, es judía, y con nosotros, por supuesto, ahora ya no somos ni judíos ni gentiles, como dice la Biblia, ni hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús, en el Mesías ungido, bendito es el Señor. Es muy importante que entendamos para que la gente no se ofenda. Gloria al Señor. Entonces, el cuarto cambio de sumo sacerdote. Trajimos el cuarto cambio, es cambio de sumo sacerdote. Por supuesto que era Aarón, ahora es Cristo Jesús, que está ministrando desde el santuario celestial. El quinto cambio de ley, hermanos, de los 603 mandamientos. Ahora, hay una cosa muy profunda en la palabra, hermano, que el Señor me ha dado un entendimiento sobre eso. Es muy largo de explicar. Les quiero decir solamente por encimita, de que acuérdese que en Hechos capítulo 15 el Señor claramente habla a través de sus apóstoles y a través de la cabeza en ese ministerio que era Jacobo, el hermano del Señor, que era el presidente de la asamblea o del concilio del Mesías aquí en la tierra en ese momento, cuando él dijo que a los gentiles no se les molestara con las leyes que tenían que cumplir los judíos. Ahí hay un contexto muy tremendo que después yo se los explico y que es bien largo, pero es necesario despacito para que usted lo pueda entender, muy tremendo, que por eso es que muchas veces el judío se siente atacado por nuestra ignorancia, hermanos. Entonces hay una explicación profunda que hay que dar. Después a lo mejor lo hacemos en una mesa redonda. Y también eso se explica en Gálatas capítulo 4, cuando el Señor compara a Agar con que da hijos para esclavitud, y los cuales hijos vienen del monte Sinaí, y por supuesto que habla de la Jerusalén terrenal, la que está allá en el Medio Oriente. Pero también eso merece una explicación muy profunda para no ofender al pueblo judío, porque ahí también eso tiene un contexto y necesitamos entenderlo, hermano, porque para eso está la palabra y para eso tenemos el Espíritu Santo. Entonces ahí por encimita no puedo explicar más eso, pero eso trae dos conceptos muy tremendos y maravillosos que es necesario que usted y yo los entendamos, porque es palabra que está ahí, es profunda palabra que por lo general no la entendemos. Entonces, cambio de ley. ¿Por qué? Porque acuérdese, ¿cómo es posible, hermanos, que en un lado dice de que la ley es bendita, buena y santa, y en otro lado dice que la maldición de la ley? Entonces, ¿cómo es posible que la ley es santa? No, entonces es necesario que entendamos ese concepto que es profundo, y después lo vemos, hermanos, aquí en un estudio que hagamos, o sacamos una de estas enseñanzas ahí mismo en directo para que lo veamos y usted pueda entender eso que es maravilloso y precioso. Entonces, cambio de ley, la de la libertad, ya no atados nosotros
a cumplir cosas en nuestras fuerzas, que Pablo terminó diciendo: miserable de mí, no puedo cumplir eso. Y Pedro dijo: ¿cómo le quieren traer tantas cargas y mandamientos a este pueblo, sabiendo que ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido cumplir? Entonces ahora no estamos atados a formas imposibles de cumplir u obedecer, sino que ahora tenemos el Espíritu Santo y esa promesa del Señor en Ezequiel capítulo 36 versículo 27, 25 al 27, en donde dice que nos dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pondrá su espíritu entre nosotros, y Él hará. Mire, ya no soy yo en la ley tratando de hacer cosas en mi carne, y Él hará, el Eterno hará, que las cumplamos y las pongamos por obra. Entonces, maravilloso. Y ese cambio se tiene que dar en el creyente, hermano. Si nosotros somos esos creyentes, esos cambios se deben ver, hermano, en nosotros. Se deben ver, los debemos vivir, porque hay un poder sobrenatural, el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese poder nos lleva a todo esto, porque eso lo produce el Espíritu Santo, no nuestras fuerzas. Cambio número 6, estoy repasando. Cambio de ofrenda. Primero era ir a llevar a sangre, que nunca, dice que nunca Dios se agradó. Sacrificio y ofrenda por el pecado nunca te agradó. Mas me preparaste cuerpo. Entonces hay un sacrificio que Dios preparó. Entonces ya nosotros entonces ya nos presentamos con ofrendas de maíz, de animales, u ofrendas de cosas, hermano. No, ya hay una nueva ofrenda, que es que esa no la quieren presentar la mayoría de la gente, todas las razas de la tierra incluidas, excepto la deidad. Ofrendas, hermano. Ahora Dios quiere fácilmente nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero no solamente vivo, santo, apartado del mundo, apartado de pecado, agradable al Señor. Entonces ya esa ofrenda cambió. Entonces mire que, hermano, nosotros como creyentes, mire que esos cambios se deben ver en cualquier creyente. De aquí para adelante, usted quiere revisar al vecino, o a usted mismo, o a nosotros mismos, ahí están esos cambios. Hay que ver si esos cambios están en nuestra vida. Muy fácil. Muy fácil. Séptimo cambio que trae el renovado, que trae el Mesías con el poder de lo alto, que no existía en el pacto, en el primer pacto. Cambio de templo. En el templo ellos y los prosélitos, los que se judaizaban o que se convertían al judaísmo, debían ir a adorar allá, mínimo una vez al año, dice 3 veces al año. Entonces, pero el Señor le dijo a la mujer samaritana, acordémonos, ella le dijo: nosotros adoramos en el monte Gerizim, donde nos enseñaban nuestros padres, y ustedes adoran por otro monte. Más, el Señor le dijo: ya no más adoraréis en ningún monte, ni en Jerusalén, porque mi Padre busca verdad. Mi Padre tiene un modelo, y enseguida le muestro quién es ese modelo por la palabra. Mi Padre tiene un modelo, un ejemplo a seguir. Ese es los adoradores que buscan como mi Padre, como un modelo que Él envió y tomó carne, que se negó y se humilló. Ese es el modelo que Dios quiere para que lo adore. Entonces, ahora nosotros somos el templo del Dios vivo. Segunda de Corintios 6:16, que dice: vosotros sois el templo del Dios vivo. Y ahí sigue diciendo, y más adelante dice que glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Mire la ofrenda que Dios quiere, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahí estamos en el séptimo cambio de templo. O sea, hermanos, que esto es tan grave que ya usted y yo somos el templo de Dios. Entonces por eso hay que guardar ese templo en santidad. Y es tan destruyere el templo de Dios. Mire, este cuerpo Dios lo destruirá a él. No se nos olvide, porque al final va a haber un infierno a él. Recuerde que nosotros ya hemos estudiado sobre eso, sobre la muerte. Entonces, muy importante, octavo cambio,
que trae ese nuevo sacerdocio y ese nuevo pacto o pacto renovado con el poder del Espíritu Santo. Cambio de sacrificio. Ya no es, mire que ya quieren construir el tercer templo y el Señor trajo y Él fue el sacrificio. Entonces ahora Dios solo acepta la sangre de Cristo, la sangre del Mesías ungido, ninguna otra sangre. Entonces por eso usted y yo debemos vivir bajo el poder de la sangre de Cristo, y por eso usted y yo no debemos, hermano, como dice la Biblia, que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, hermano, la verdad, entonces ya no queda más sacrificios por nuestros pecados. Y el Señor pone el ejemplo. Dice por allá que por el testimonio de 2 o 3 muera la persona que pecare irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere al Espíritu de gracia? Entonces ahí es donde verdaderamente nosotros debemos entender el poder y lo preciosa y lo santa que es la sangre del Señor para nuestras vidas y para Dios. Entonces, octavo cambio, ya nosotros nos presentamos. Entonces mire cómo la palabra sola hace diferencia entre lo anterior y lo nuevo. Lo nuevo trae un poder sobrenatural y lo anterior es simplemente cumplir cosas en la carne. Mientras no venga el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a nuestras vidas, hermano, no hay sino religión y mucho conocimiento bíblico y teológico que al final nos condena, porque la letra mata. Por eso el Señor les dijo claramente, les dijo que se pegaron de costumbres y tradiciones de hombre, y que se pegaron de las leyes de los ancianos y se olvidaron de la ley de Dios. Por eso en muchos lugares exaltan tales libros, tales otros libros, hermano, y lo que hay que pegarnos es de la bendita palabra de Dios, la cual dice el Señor, hermanos, que Él mismo asegura. Dice en Apocalipsis 22, hay de aquel que le quite o le ponga, y eso le han agregado libros y libros, y no se mueven y no aceptan la bendita palabra de Dios, el candelabro con los 66 partes, los 66 libros, sino que le agregaron por allá otro poco de interpretaciones, hermano, que solamente ellos se mueven. Y yo he visto y me he metido a lugares investigando en donde dicen que para ellos es más importante la interpretación de los ancianos que la Biblia. Entonces, para algunos, para el que ha recibido la verdad, él solamente se tiene que mover por la palabra. Y Dios claramente dejó lo que vamos no sé si alcancemos hoy a verlo en la numerología bíblica, los 66 partes que tiene el candelabro de Dios. Entonces, porque hay una numerología y unas cosas muy maravillosas que usted y yo vamos a entender. ¿Ves? Octava cosa que viene, octavo cambio que viene con esa vida de poder que trae el Mesías a nuestras vidas. Noveno, y este noveno me va a quedar un ratico, porque este noveno, los otros son sí y amén en nuestras vidas. El noveno es el que más se tiene que mostrar. Por eso mire que lo que se muestra, milagros, lenguas, y entonces le dicen, Señor, Señor. ¿Y por qué me decís Señor? Señor, pero mira en tu nombre, mira las cantidades de gente, mira el billete que conseguimos, cómo te extendimos las casas, cómo compramos fincas para que tus ovejitas se divirtieran allá, cómo hicimos de todo, cómo hicimos milagros. Mas yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una realidad. Entonces, ¿por qué no vamos a quedar aquí un ratico en este? Porque este es el más importante. Si los otros cambios son sí y amén en nuestras vidas, si nacimos de Dios, si somos real sacerdocio, linaje escogido, entonces aquí va a haber el noveno cambio en su vida y en la mía: cambio de reino, cambio de rey y cambio de Señor. Por eso es que toda rodilla se tiene que doblar y se doblará, no solamente aquí, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ante ese Mesías ungido, hermanos. Entonces vamos a quedarnos ahí un ratico. Filipenses capítulo 3 verso 17. Estoy aprendiendo a estar un poquito más pausado. Señor me ayude. A veces pausadito. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mire, Pablo dice, imítenme a mí y a los que son así como yo.
Solo que hay que imitar lo bueno, hermanos, lo bueno. 18, porque por ahí andan muchos. Ay, hermanos, eso sí que hay. Usted sabe que todo lugar donde no se predique la cruz, son estos. Y esos son la mayoría de las congregaciones donde no se predica la sangre, la cruz, el señorío de Cristo, la santidad. Porque por ahí andan muchos, hermano, muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando. Precioso apóstol del Señor, Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Que quiera venir en pos de mí, no tome sus títulos, tome sus padrinos, porque muchos tienen padrinos y son fieles a los padrinos, más no fieles a Dios. Y los ungen y los llaman y hablan en la iglesia y su fidelidad es conmigo. Y usted y yo preferimos morirnos que traicionar al Señor. Debemos ser fieles al hombre, honrar al hombre, someternos con amor, pero cuando el hombre pisotea la palabra, entonces hasta ahí llegó la cosa. Así debe ser, hermanos, así debe ser. Si en lo natural es así, en un trabajo es así. Entonces, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo le parece? Si en la cruz de Cristo fue donde Él fue glorificado, el Padre fue glorificado, ahí fue donde se restablecieron los cielos y la tierra. En Colosenses 1:20 lo dice claramente, que el Señor restituyó muchas cosas, todo lo restituyó ahí, y ahí fue donde Él recibió un nombre que sobre todo nombre, la cruz. Por eso mire que el llamado del Señor a nosotros no es que venga para que sea líder, no es que venga para que esté encima del hermano, no es que venga para que esté maldiciendo, sino el que quiera venir en pos de mí, tome la cruz, mire, y sigan. Entonces, muchos son enemigos de la cruz. La mayoría de las congregaciones son enemigas de la cruz. Lo único que les interesa es el dinero, nada más, y la fama, y darle gusto a sus carnitas, con pasioncitas y cosas así. Entonces, 19, el fin de los cuales los que son enemigos de la cruz, los que son enemigos de la santidad, los que son enemigos de la obra del Espíritu, los que no quieren reconocer esos 8 cambios anteriores y el 9º en sus vidas. Hermanos, que mire, esos cambios es muy fácil detectarlo en cualquier hermano. Míralo, fácil, se tienen que dar en nosotros. Por eso hace la diferencia entre el primer pacto y el pacto renovado. En el primer pacto, un sacerdocio terrenal, animal, y todo lo demás. Y en el segundo, porque la Biblia dice claramente que todos son mentirosos, porque no hay quien, que todos los hombres son mentirosos y Dios veraz. Y dice que no hay quien sea justo, haga el bien y no peque, ni siquiera uno. Entonces, si somos eso, estamos graves. Entonces, enemigos de la cruz. Entonces, esos cambios se tienen que dar a nosotros. Ya nuestro sacerdocio es celestial. Por eso el Señor dice, hermano, en Efesios, que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Hermano, y que tenemos todas las bendiciones espirituales en el Señor, hermano. Entonces, el fin de los cuales será, ojo, perdición. Ahí lo dice claramente. Cuyo Dios, mírelo ahí, es el vientre. Cuando su Dios y el mío, hermanos, es el vientre, entonces no hay un nuevo reino, no hay un nuevo rey, ni un nuevo señor. Usted y yo somos los señores y los reyes. Y establecimos nuestro reino, y un poco de gente trayendo plata al banco, pero que no les paga intereses y no les devuelve nada. Esa es la verdad. Entonces, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria va a ser la vergüenza eterna. Entonces, que solo piensan, hermano, mírenlo ahí, en lo terrenal. En lo terrenal. Es tan importante, al menos yo le doy gracias al Señor, porque cuando Él nos va dando entendimiento, tan importante una ovejita de cualquiera de los que hay aquí, así sea el más humilde, así sea el que menos se congrega, así sea el que menos ora, hermano, es tan importante que Él dice que se fue y dejó las 99 y se fue por la perdida. Es tan importante para uno, hermano, estar aquí de rey y de señor. ¿Cómo le parece, hermanos? Que no solo buscan, solo piensan en lo terrenal. Ay, Dios mío, la gente debería estar escuchando la palabra del Señor en vez de estar escuchando cuentos.
20. Ojo, ojo, porque esto, hermanos, no sé. Que el Señor lo ayude para que escuche la palabra del 24. El 24 vamos a tener una palabra muy, muy preciosa. Mire lo que dice, más nuestra ciudadanía, mire lo que dice el apóstol, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Por qué? Porque es que allá hay otra Jerusalén. Allá hay otra Jerusalén, hermanos. Y lo dice claramente el Señor por allá por Abraham, cuando Él dice que Él busca la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y también dice que Él está ministrando en Hebreos capítulo 10, que Él está ministrando por allá en el santuario celestial, no hecho de manos. Entonces mire, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía no está en los cielos. Por eso los bancos están en el cielo, hay que hacer tesoros en el cielo, porque hasta el banco, hermanos. Entonces, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo hermoso que es el Filipenses 2:5. Entonces, por eso nos dice el Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí voy a pasar a explicar algo que es maravilloso y es para que lo entendamos, porque de ahí han salido muy malas interpretaciones. Y ya se lo muestro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. Mire, los testigos de Jehová y otras sectas, entonces miren, dice que aquí tiene un parecido a Dios, lo hicieron en forma de Dios. Mire, lo hicieron, entonces de ahí se pegan. Cuando usted se pega con ellos, le muestran ahí mismo, dice que él era en forma de Dios, o sea que él no era Dios. Pero mire lo que dice, no estimó, mire, él al despojarse no estimó el ser ¿qué? O sea que Él es el mismo Dios eterno, hermano, y le quitan la deidad a Cristo. Aquí dice que es igual a Dios. Igual a Dios. Cristo es Dios. Entonces, como cosa a que aferrarse, no lo estimó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, tomó forma de hombre, exactamente como un hombre, no parecido, un hombre, 100% hombre, dice la Biblia. Hecho semejante a los hombres, o sea, semejante quiere decir igual, pero sin pecado. Porque él no nació de Adán, él nació del Espíritu Santo. Entonces, 8, y estando en la condición de hombre, mire que estando en la condición de Dios, se despojó. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la supremacía del Señor, porque se la quieren quitar. Entonces, el Señor ahí se despojó para venir a una cruz, se hizo un cordero como nosotros, para venir a cumplir el plan eterno de Dios, el diseño eterno de Dios, el plan de Dios para venir a redimir todo. Entonces, siendo en forma de Dios, se despojó. Esto es un ejemplo para nosotros, hermano. Nosotros dice que sigamos lo que hizo el Señor, que sigamos sus pisadas. Entonces, y estando en la condición de hombre, se humilló. Entonces, si queremos ser exaltados, mire lo que sigue. Y entonces, como Él se humilló, como Él se despojó, y el Señor dice que el que se humilla, ¿qué? Dios lo exalta, lo levanta, lo eleva, lo lleva a su presencia, lo llena de poder. Entonces, por lo cual, entonces, como se humilló, se despojó y se humilló. Si nosotros nos humillamos, la Biblia dice que seremos exaltados, lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ojo, esa palabra sumo habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el más alto sacerdote en toda la tierra. Pero aquí Dios no dice que lo levantó hasta lo sumo en la tierra, sino que dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero en los cielos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí viene la pregunta, porque aquí donde han salido muchas interpretaciones, y usted las conoce, las hemos estudiado. Jesús, hombre. Está hablando de Jesús, hombre. A ese Jesús, hombre, porque el que murió en la cruz fue Jesús, hombre. El que murió en la cruz hasta Getsemaní era
100% Dios y 100% hombre. A partir de Getsemaní, como Dios no puede ser tentado, ni Dios puede morir, entonces Dios no pudo haber muerto en la cruz. Pero venía del cielo, hijo de Dios, y ya se lo demuestro por la palabra. Entonces la pregunta es, si Jesucristo 100% hombre, hasta Getsemaní. ¿Por qué hasta Getsemaní? Porque en Getsemaní Él bebió la copa de todos los pecados de la humanidad. A partir de Getsemaní fue que la deidad se apartó de Cristo hombre. Y siguió solo, y Él en la cruz lo dijo claramente: ¿por qué me has abandonado? Y el Señor lo demostró, todo lo que sufrió Cristo, que vinieron las tinieblas a plena 12 del día, hasta las 3 de la tarde, que es donde más alumbra. ¿Por qué? Porque estaba profetizando de lo que nos estaba librando de las tinieblas eternas que viene sobre los perdidos, vino sobre Cristo, y con esas 3 horas que habla del número 3, que es un número tremendo de Dios, de la deidad, entonces está representando lo que la gente va a estar después de que vayan al juicio, después de que vayan a los infiernos. Entonces va a haber tinieblas eternas para ellos y destrucción eterna. Entonces Jesús hombre. Ahora la pregunta es, si el que murió, porque Dios no puede morir, la Biblia dice que Dios no puede morir, el que puede morir somos nosotros. Acuérdense lo que Satanás le dijo a Eva: no, ustedes como Dios no pueden morir, nunca ustedes no pueden morir. Pero ¿qué le había dicho el Señor? De cierto morirás. Si comes de ese árbol, de cierto morirás. Entonces el diablo la engañó, y realmente a partir de ese momento murió el hombre. Porque el Señor, ojo a esto, el Señor le había dicho que el día que pecares, de cierto morirás. Adán y Eva murieron ese mismo día. Ya se lo demuestro. ¿Por qué? Porque el hombre que más años vivió fue Matusalén. Y Matusalén vivió 969 años. Menos de un día. Porque para Dios, ¿qué? 1000 años es un día profético. ¿Ok? ¿Sí lo entendieron? El Señor dice que para Él 1000 años es como un día. Cuando Él le profetizó a Adán y Eva de que morirían en ese día, que pecaren, en ese día murieron. Porque el que más vivió de ellos, vivió menos de un día. Menos de un día. Menos de 1000 años, que para Dios es un día. Entonces, muy importante. Entonces, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto que existe en el universo. Ya se lo demuestro. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, hombre. Entonces, de ahí viene, hermano. Entonces la pregunta es, si el que murió ahí no es Dios, porque Dios no puede morir, porque Dios es eterno, porque además Dios no puede ser tentado, y el Señor fue tentado en todo, dice la Biblia, como hombre. Y a partir de él dice: ¿por qué me has abandonado? Entonces él dice: ¿cómo se va a separar Dios de Dios? Es imposible, porque Dios es uno. No se puede separar Dios de Dios nunca. Entonces ahí estaba Cristo hombre, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces la Biblia dice que Él iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si el que murió fue Cristo hombre, porque el Padre y la deidad se separó de Él cuando Él recibió todos los pecados de la humanidad, entonces, si Él quedó 3 días muertos, ¿quién fue el que supuestamente fue a predicar por allá a los espíritus encarcelados? Eso es para que lo meditemos. Después lo vemos más profundamente. Claro que ya lo hemos visto. Entonces, si el que murió ahí, entonces, y 3 días estuvo en la tumba, y al tercer día, cuando salió de la tumba, cuando lo resucitó el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo fue el que lo resucitó. Él no resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día. Entonces, si estuvo verdaderamente dormido 3 días y 3 noches, entonces, ¿dónde está? Porque eso viene de otra mala interpretación. ¿Por qué? Porque una mentira lleva a otra mentira, más una verdad lleva a otra verdad. Entonces, y ya se lo demuestro textualmente por la palabra, porque la misma palabra lo dice. Entonces, Jesús, hombre, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Romanos 1, 3 y 4. Mire usted lo que dice respecto a lo que le acabo de decir. Acerca de Jesús, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, que era ¿qué? Del linaje de David. ¿Cómo? Según la carne. Pero no queda ahí. O sea que el que murió en la cruz
era un hombre de carne, santo, nunca pecó, nunca en ninguna forma, fue tentado en todas las formas y nunca pudo hacer el pecado, ni el diablo, ni las tinieblas, nada contra él. Porque él tenía que venir a cumplir ese propósito, si no se hubiera caído la redención. Entonces, él era un hombre del linaje de David, así de sencillo. El verso 4, mire lo que dice. Que fue declarado hijo. Si él era hijo de Dios, ¿qué pasó? Se llenó de pecado. Al llenarse de pecado, tenía que ir porque él tenía que morir. Porque la paga, ¿qué? Del pecado es ¿qué? Muerte. Él no pecó, pero aceptó los pecados suyos y míos. Entonces la paga del pecado, muerte. Alguien tiene que morir. Él murió en sustitución por nosotros. Entonces él es del linaje de David, el padre, aparte de que él bebió la copa. Por eso dice que le caían gotas de sangre, porque él le dijo a los apóstoles: me angustio hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que a partir de ese segundo y el Padre se iba a ir de él, la deidad iba a estar separada de él, y él lo dijo claramente en la cruz. Pero aquí está la comprobación. Entonces, que fue ese hijo del linaje de David, hombre, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, a partir de que él cumplió 3 días en la tumba y 3 noches, como él dijo, y dio el ejemplo de Jonás. En el tercer día vino el Espíritu Santo y lo levantó de la cruz. Entonces, mire cómo esto, hermano, contradice muchas enseñanzas respecto a que el Señor, cuando estuvo en la tumba, que fue, bueno, eso ya lo hemos visto y lo podemos ver más profundo, y está para la gente que quiera preguntar. Ahí está todo, hermano, hay mucho entendimiento bíblico sobre eso. Entonces, que fue declarado hijo, ese que murió en la cruz, que es la deidad se apartó de él, que murió solo porque él dijo: ¿por qué me han abandonado? Entonces ese, al tercer día, Dios lo levantó, y el que está hoy en día en los cielos tiene ese cuerpo y es el mismo Hijo de Dios eterno, ya hecho uno, una unión hipostática que llaman uno, el Jesús, que ya sin pecado, ya cumplió lo que iba, ya murió. Entonces ya el Espíritu Santo lo resucitó, y ahí mismo Dios lo declaró. Ahí lo dice, léalo en su Biblia, lo declaró hijo de Dios con poder. Entonces, por eso el Señor Jesucristo no es un espíritu, él ya tiene un cuerpo y es el mismo espíritu eterno del Hijo de Dios. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque quieren atacar la deidad de Cristo, y él es el Dios eterno, y ahí está en carne y hueso en los cielos. Entonces, muy importante, hermanos. Yo sé que estas cosas son un poquito difíciles para entenderlas, pero ya hemos enseñado demasiado y deberíamos estarlas entendiendo. Entonces, 10, seguimos ahí. Para que en el nombre de Jesús, Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Uy, hermano, esto es tremendo. O sea, si él no es Dios, usted y yo tenemos que comenzar a hacernos preguntas. Si él no es Dios, ¿cómo entonces se va a arrodillar todo el mundo? Y el Dios eterno dio la orden de que todo el universo se arrodilla ante él. Entonces Dios estaría contradiciendo. ¿Por qué? Porque por allá Juan en Apocalipsis se encontró con un ángel. Vamos a leerlo. Ojo, para que en el nombre de ese Jesús se doble toda rodilla, ojo, de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los querubines, los serafines, los ángeles. Todo lo que hay en los cielos postrado ante Jesús, ante Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai, el Hijo de Dios. Se doble, se postre, se humille toda rodilla de todos los que están en los cielos. En los cielos, está hablando de los cielos, 3 cielos. En los cielos. Y ahí incluye principados, potestades, gobernadores, huestes, demonios, todo eso está incluido. Usted y yo. Y la tierra, ahí estamos nosotros, y debajo de la tierra, o sea, los que están muertos y los que están en el mar, todo se postrará. Entonces, y 11, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor. Y cuando vamos al Señor, entonces hay que entender otro concepto, que es el Kurios o Kyrios, que habla del omnipotente, del Señor, del que tiene toda la autoridad. Entonces, para poder entender de que ese nombre solamente se le da a Dios, el Señor, porque eso es lo que significa el Señor, Adonai. Entonces, para la gloria de Dios Padre, o sea, que el que no se postre no glorifica al Padre. Para la gloria de Dios Padre, toda rodilla se va a postrar para la gloria de Dios Padre. Así muchos se van a condenar. Entonces, ¿cómo así? Nos preguntamos, ¿cómo así? Que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. No pues que es hombre solamente, que Él no es Dios, porque eso es lo que dicen los testigos de Jehová y lo que dicen muchos otros. Y lo que dicen la mayoría de las iglesias, porque no se postran ante Él, están postrados ante el dinero, ante el poder y ante la fama, no ante Cristo. Entonces, ¿cómo así? Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, está hablando Juan, el apóstol, el anciano, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, lo que yo voy a decir, Dios lo está hablando. Y mire lo que dijo. Siguió diciendo Juan, verso 10: yo me postré entonces a los pies de este ángel para adorarlo. Y el ángel inmediatamente me dijo: mira, no lo hagas, no te postres ante mí. Yo soy uno como tú, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, todos los que retienen la palabra de Dios somos hermanos. No te puedes postrar ante mí, que soy un ángel. O sea, que solamente porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, la vida de la palabra es Jesús, su testimonio, su obra en la tierra. Esa es la vida de la palabra. No hay vida en la palabra sin el testimonio del Mesías, porque Él fue, dice la Biblia, inmolado antes de la fundación del mundo. Mire, sin existir nada ya Él había sido inmolado. Entonces, mire la hermosura. Solamente, y hay otros versículos, por supuesto, donde no se pueden postrar ante nada que sea el Señor. Entonces, para que en el nombre de Jesús, Jesús hombre, porque Él está allá, con todo como estaba aquí, se doble toda rodilla de los que están. Pero está hablando Pablo. Pablo se postraba ante el Señor. Los apóstoles se postraban todos los días ante el Señor. Los hijos de Dios todos los días nos humillamos y nos postramos ante el Señor. Esto no es para ya futuro, esto es ya. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el noveno cambio que trajo Jesús fue cambio de reino, cambio de rey y cambio de Señor, hermanos. Ahí está. Por eso vimos todo eso, porque ante Él toda rodilla se tiene que doblar, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Dios eterno, el creador del universo. Entonces, para que toda rodilla se doble delante de Él. Gloria a Dios. Muy importante ver esto. Segunda evidencia, que estamos en un repaso, sino que estábamos profundizando un poquito más sobre esto. Vamos a ver dos cositas. Segunda evidencia que vimos fue el anhelo de Pablo. Pablo más que nadie anheló alcanzar a los judíos. Nadie, ninguno de los discípulos, nadie amaba tanto al pueblo judío, y lo demuestra bíblicamente, que Pablo. Ninguno. De pronto por allá en el primer pacto, Jeremías, el profeta llorón, que lloraba por ese pueblo. Entonces dijo Pablo que si fuera posible, él mismo se haría anatema por los judíos. Leámoslo. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Ojo, mire, para que expliquemos qué es ser anatema. Separado de Cristo. ¿Qué dice Juan 15? Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Y el pámpano que es cortado porque está separado, dice que hay que echarlo en el fuego. O sea que en resumen Pablo está diciendo: me condeno por mi pueblo.
si me fuera posible, así lo dijo. Porque esto hay que verlo en el contexto de la palabra. Entonces, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y mire la descripción que hace Pablo del pueblo judío. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa, hermanos. Todos los pactos que el Señor hizo en el primer testamento fueron totalmente condicionales. David le dijo a Salomón: sé fiel al Señor, ama al Señor, obedécelo en todo. Si tú lo dejares, el Señor también te dejará. ¿Por qué? Porque hoy en día reclaman muchas gentes de que tal cosa es de ellos o del otro. No, los pactos fueron totalmente condicionales. Si ustedes obedecen, vendrán sobre ustedes estas bendiciones. Si desobedecen, vendrán sobre ustedes estas maldiciones. Si ustedes obedecen, serán mi pueblo, y en fin, todo lo que el Señor dice, y del templo, ahí estará para siempre el Señor en el templo. Y entonces, si desobedecen, eso va a ser destruido. El mismo que lo destruyó fue el mismo Dios. Entonces, muy importante que entendamos eso, porque hay gente que dice que no, siguen siendo el rey. Yo sigo siendo el rey. No, el rey vino y muchos lo han rechazado, lo han pisoteado. El que fue el rey en el antiguo pacto o en el primer pacto fue el ángel del Señor, y el mismo Yeshua HaMashiach. Y el que es el rey en el nuevo pacto sigue siendo el rey de reyes y señor de señores. Entonces, muy importante entender estas cosas, de los cuales son, mire todo lo que Dios les entregó: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué fue lo que les dijo Dios a ellos? Los he sacado de Egipto para que sean mi especial tesoro, mi especial, un pueblo santo y de sacerdotes. Y el Señor los llamó para que fueran la luz del mundo. Pero ¿qué pasó? Se encerraron en su país y nunca salieron a ningún lado a llevar la luz. Ahí es donde sale Lucas 16. Ahí es donde se explica Lázaro y el rico. ¿Por qué eran ricos? Porque de ellos era la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y en nosotros no era nada. Y ellos se encerraron y no permitieron nada de esto. Para nosotros tuvo que venir el Mesías a cambiar las cosas y a arreglar el pacto. Hermano, tenemos que entender la palabra. Miren los ricos que eran, porque esa parábola es una historia real, pero que no se refiere a lo que nos han enseñado toda la vida. Nada que ver. Entonces, de eso ya hemos explicado mucho, pero después lo vamos a retomar más profundamente. Tanto era el anhelo de Pablo, hermanos, que se fue a Jerusalén contra la voluntad de Dios. Ya lo vimos la semana pasada, para tratar de hacerles entender a sus hermanos, porque ellos fueron sus hermanos, los judíos, ahí lo dice, que Jesús era el verdadero Mesías ungido de Dios. Les decía que solo en el Mesías encontrarían el cumplimiento de las promesas de Dios para ellos. Eso era lo que enseñaba él. No hay nadie en todo el nuevo pacto que muestre tanto anhelo por alcanzar a los judíos como Pablo. Nadie. Así que es muy fácil, hermanos, ver que Pablo, más que cualquier otro de los autores bíblicos, tenía el deseo de escribir una carta a los hebreos. Nadie como Pablo. Evidencia número 3. La estrategia de Pablo. Esta la vamos a dejar para dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque dentro de 8 días estamos
el 24, ¿cierto? Vamos a estar aquí y el 25 no. No vamos a estar aquí, así que gloria a Dios. Qué bendición. Para el 31 vamos a estar aquí con la ayuda del Señor. Una enseñanza muy maravillosa, muy preciosa que vamos a tener el 24 y el 31. Padre, te damos gracias, te bendecimos, mi Señor. Bendecimos tu palabra, mi Señor. Bendecimos tu pueblo, Dios mío. Síguete glorificando, mi Señor, en la vida de cada uno de ellos, de nosotros, Señor. Enséñanos, capacítanos para agradarte, capacítanos para servirte, capacítanos para amarte, capacítanos para humillarnos, capacítanos para obedecerte, Dios mío. Capacítanos, mi Señor, para ser aquel pueblo escogido, mi Señor, que tú dices en 2 de Crónicas 29:11, mi Señor, que tú nos has llamado, mi Señor, para que estemos en tu presencia, para que te sirvamos, para que seamos tus ministros y te ofrezcamos nuestras alabanzas, adoración, humillación, oración, intercesión delante de ti. Te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, mi Señor, por mis hermanos.